Documentos bancarios prueban que el testaferro de Maduro ocultó en Suiza 5.600 millones de dólares de la corrupción chavista. El empresario Raúl Gorrín, propietario de la compañía de seguros La Vitalicia y la cadena privada de televisión Globovisión en Venezuela, es investigado por la justicia de los Estados Unidos. Su relación con el dictador y con Diosdado Cabello, acusado de lavado de dinero, conspiración y soborno por los Estados Unidos. Raúl Gorrín, presidente del canal televisivo Globovisión y socio financiero del chavismo, vuelve a estar en el foco por la publicación de unos documentos que prueban transferencias multimillonarias en Suiza. Publicados por El Confidencial, las evidencias revelan que Gorrín movió entre 2011 y 2013 no menos de 5.600 millones de dólares procedentes de caudales públicos de Venezuela. Él y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos F-Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique CBH, de Ginebra, desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias. El diario español asegura haber accedido, en exclusiva, a investigaciones policiales, comunicaciones intervenidas, multitud de movimientos bancarios en entidades financieras con sede en varios países. Entrevistas a los personajes de los entramados y sentencias y autos de acusación judiciales en diversas jurisdicciones. Gorrín es el testaferro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, denunció la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega. La misma que formó parte del riñón del chavismo y ahora, exiliada, se ha transformado en una proveedora de pruebas sobre las entrañas de la corrupción del régimen. Hasta fines de 2013, Gorrín respondía a Diosdado Cabello, el número 2 del SUV y uno de los hombres más fuertes del país. Sin embargo, Maduro y su mujer, Cilia Flores, entendieron el potencial del empresario, le pusieron alfombra roja para la compra de Globovisión. Comenzaron a protegerlo en favor de sus intereses y a alejarlo de Cabello, cuenta el periodista Marcos García Rey. Desde entonces, Gorrín y Perdomo se convirtieron en testaferros de la pareja presidencial con quienes diseñaron y desarrollaron tramas de malversación de caudales públicos y el pago de sobornos multimillonarios a altos funcionarios públicos. Fuentes de inteligencia y oficiales militares venezolanos informan a este diario de que esa defraudación se calcula en unos 250.000 millones de dólares. Héctor Navarro, titular de 4 ministerios del chavismo entre 1999 y 2014, y Jorge Giordani, exministro de Economía, denunciaron ante la Asamblea Nacional y en los medios que el expolio de los caudales estatales de Venezuela asciende a más de 300.000 millones de dólares. De hecho, el Tesoro de los Estados Unidos incluyó al testaferro chavista en su lista negra. Y la justicia norteamericana lo investiga por presuntamente haber lavado entre 2008 y 2017 más de 159 millones de dólares procedentes de corrupción en el país petrolero, destinados a la compra de propiedades en Florida y Nueva York. Con ese dinero habrían adquirido bienes raíces, yates, caballos de carreras y relojes de lujo. A la espera del juicio, la justicia norteamericana confiscó una veintena de edificaciones de lujo en Estados Unidos que relaciona con Gorrín. La ahora arrepentida Ortega confesó a El Confidencial que, aunque ella misma investigó muchos casos de corrupción y malversación de capitales públicos de altos funcionarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, las causas siempre acababan en la nada. Los delincuentes siempre terminaban absueltos. Los nexos de Gorrín con el chavismo comenzaron en los pasillos de los tribunales venezolanos. Abogado de profesión, este joven de familia humilde había aprendido a moverse entre chavistas,
forjando contactos de poder. El exitoso hombre de negocios, según cuenta en su sitio web, tiene una riqueza difícil de calcular, usa una multitud de sociedades pantalla registradas en paraísos fiscales y tiene cuentas en países donde el secreto bancario sigue vigente. El diario español halló pruebas de 4 sociedades creadas en 2009 en Panamá. Desde las cuentas de esas compañías se triangularon ingresos y pagos con más de 20 bancos de 13 países diferentes: España, Banco Santander y Caixa Geral, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Bahamas, Emiratos Árabes Unidos o Singapur. Registros de las cuentas que obran en posesión de este diario muestran la pasión por el buen vivir de sus beneficiarios. Numerosos son los pagos multimillonarios para adquirir jets privados y yates. La sociedad de Miami Interglobal Yacht es una de las grandes beneficiadas por el gusto por navegar de Gorrín, Perdomo y sus sobornados. Asimismo, la compañía Unique Jet Aviation recibe millones de dólares por la venta de sus aviones. Lujos todos ellos pagados con sumas malversadas de caudales públicos de Venezuela, publica El Confidencial. El medio detalla que para su trama de enriquecimiento ilegal se usaron 6 sociedades venezolanas con cuentas en 7 bancos, y 5 firmas panameñas con cuentas en bancos suizos. Los papeles bancarios conseguidos por El Confidencial y el testimonio de un experto financiero que trabajó en las operaciones revelan que solo entre 2011 y 2012 los 2 socios compraron letras del Tesoro británico con dinero público venezolano por valor de 3.918 millones de dólares. Sin embargo, al venderlas y convertirlas al bolívar oficial, se quedaron en 2.110 millones de dólares estadounidense. Como resultado, la ganancia que obtuvieron en el ínterin se elevó a 1.808 millones de dólares. No importa cuánto dinero haya acumulado, sabe demasiado. Gorrín aún vive en Venezuela, quiere irse pero no le será sencillo. Lo tienen vigilado por todo lo que sabe. El régimen teme que hable, que cuente todo. Le han puesto una pulsera electrónica, de tal forma que los servicios secretos conocen su posición en todo momento, cuenta El Confidencial. Así se gestó la maquinaria chavista de corrupción. Todo habría nacido en 2002, en una reunión secreta en el Palacio de Miraflores. Ese día, cuenta el diario español, estaban el entonces presidente Hugo Chávez, Carlos Aguilera, entonces jefe de la inteligencia militar, Luis Marín, empresario del sector energético y expresidente de la filial de PUVSA en Estados Unidos, y Rafael Ramírez, en aquel momento todopoderoso ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería. Siempre según El Confidencial, habría sido Ramírez quien propuso derivar al extranjero parte de los beneficios de la venta internacional de crudo para financiar el Partido Socialista Unido de Venezuela, y también para generar ahorros en divisas a través de la compra de bonos nacionales como los del Reino Unido. En un momento de la reunión, Chávez dijo sentirse aturdido por el plan diseñado por Ramírez y su hombre de confianza, Luis Marín. Al poco tiempo, Carlos Aguilera se marchó del país huyendo de esa idea. Exigió que le llevaran un café para reponerse. Si luego el presidente estuvo al corriente o no de esas redes de corrupción institucionalizada, este diario no lo puede afirmar. Pero su ejecución ha sido una realidad hasta fechas recientes, con el pleno conocimiento de Nicolás Maduro y su red clientelar. Ese proceso de malversación de caudales públicos ha originado el enriquecimiento de un grupo de oficiales y altos funcionarios del chavismo. Personas acreditadas lo relatan para este artículo, escribe Marcos García Rey. Raúl Gorrín.
Las sumas manejadas por las tramas de corrupción del chavismo producen vértigo. Algunas referencias ayudan a entender mejor esas cifras mareantes. El Producto Interior Bruto de Chile en 2018 apenas superó esa estimación de los exministros venezolanos, 305.000 millones de dólares. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de Portugal del año pasado se quedó lejos, 243.000 millones. El PIB de Venezuela en 2018 fue inferior en más de un tercio, 87.000 millones de dólares. La propia exfiscal general de Venezuela 2008-2017, Luisa Ortega, confiesa a este medio que ella misma investigó muchos casos de corrupción y malversación de capitales públicos de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y de los empresarios que los rodeaban. Pero esas pesquisas de la fiscalía siempre acababan en papel mojado o se sobreseían cuando llegaban a los tribunales. Los delincuentes siempre terminaban absueltos, explica Ortega. Fui yo misma quien remitió a Estados Unidos en 2016 las pruebas de 3 casos de corrupción cometidos por Gorín, porque sabía que iba a ser absuelto en Venezuela, sostiene Luisa Ortega. Ella fue destituida en agosto pasado por el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional Constituyente controlada por Maduro. Gran parte de la red de corrupción y enriquecimiento ilícito por parte de Gorín y otros empresarios está siendo investigada y juzgada en Estados Unidos. De la miseria a poseer yates y jets, Raúl Gorín, de extracción social muy pobre, se ha hecho multimillonario al calor de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Raúl Gorín nació en Caracas en 1968, en el seno de una familia humilde, que lo inspiró para convertirse en un exitoso hombre de negocios, según cuenta en su sitio web. Ejerció como abogado hasta 2008. Cuando saltó al mundo de la empresa con la compra de la aseguradora La Vitalicia junto a otros 9 accionistas. Moverse bien en los tribunales de Caracas le granjeó amistades que marcaron su destino. La riqueza de Raúl Gorín es incalculable, según aseguran las fuentes especializadas que este diario ha consultado. Usa multitud de sociedades pantalla registradas en paraísos fiscales y posee cuentas en países donde el secreto bancario sigue vigente. Razón por la cual seguir la pista de su inmensa fortuna resulta un ejercicio complejo, pero no imposible. Las titulares de sus cuentas en Suiza son 4 sociedades creadas en 2009 en Panamá. Triangularon ingresos y pagos con más de 20 bancos ubicados en 13 países diferentes, entre ellos, España, Banco Santander y Caixa Geral, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Bahamas, Emiratos Árabes Unidos o Singapur. Desde enero pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó a él, a gran parte de sus familiares y a sus colaboradores más próximos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC. Si bien algunos de sus parientes, incluida su esposa, María Alejandra Perdomo, fueron eliminados de esa lista negra el pasado 19 de marzo. Gorín Belisario sigue registrado en la OFAC, pero quiere colaborar para salvar su pellejo y parte de su fortuna amasada en el último decenio.